nosotros debemos ser capaces que cuando hacemos política, cuando militamos políticas públicas, sepamos bien cuál es nuestra caracterización de la etapa, ¿no? De esta etapa capitalista en la que nos toca satisfacer las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? La segunda cuestión que a mí me gustaría conversar es, bueno, dada esta etapa capitalista, ¿qué es lo que se está discutiendo en el mundo académico sobre las posibles soluciones para volver a un proceso de mayor inclusión social como tuvo el capitalismo desde el 45 hasta inicio de los 70? A inicio de los 70 se corta la inclusión social y empieza un proceso de profundo deterioro hasta la etapa actual. Y la tercera cosa que me gustaría es contarles un poco qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro gobierno, sobre todo en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el área que a mí me toca gestionar, que es el comercio exterior, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para dar cuenta de esa caracterización que hacemos de la etapa y de las 2 o 3 posibilidades que tenemos de dar cuenta de esta emergencia que tenemos? La primera cosa que a mí me parece que todo militante popular debe tener claro es la etapa capitalista en la que estamos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos vamos a enfrentar en el territorio con potenciales alternativas a esta caracterización y a una salida alternativa a la que nosotros vamos a proponer, en la que estamos de alguna manera anunciando previo a los anuncios de Alberto, que en los próximos días va a anunciar estas 60 medidas que yo estoy muy confiado en que esas medidas van a revertir la crisis, ¿no? La etapa capitalista es lo que algunos académicos llaman el capitalismo financiero. Desde el 45 hasta 1971, el capitalismo se reproducía produciendo mercancías. Las personas, los empresarios, compraban bienes de capital, compraban insumos, contrataban trabajadores, producían mercancías, las vendían en el mercado y ahí obtenían la ganancia que después reinvertían en nueva producción. Esos 30 gloriosos años del capitalismo, en lo que en el mundo occidental, en casi todo el mundo se evidenció el pleno empleo, se terminó a inicio de los 70 y nunca más se recuperó. Papi. Nunca más hubo un escenario de pleno empleo en Argentina, en Estados Unidos, en Europa. Un momento, por favor. Lo que estamos viendo desde mediados de los 70 hasta el momento, lo que estamos viendo hasta mediados de los 70 hasta ahora, es que cada 4 o 5 años el capitalismo tiene una crisis, que los países centrales tienen la posibilidad, por tener la moneda mundial, de trasladar esa crisis al resto de los países, sobre todo a los países subdesarrollados. Pero es periódico. Nunca más el capitalismo tuvo 30 años de crecimiento sostenido, como tuvo del 45 hasta el 71. El fordismo se terminó. ¿Qué era el fordismo? Era una forma de producir que generaba una situación de pleno empleo de la fuerza laboral. Al tener una situación de pleno empleo, las políticas sociales en el capitalismo eran marginales. Si uno ve el gasto social de Menem y ve el gasto social del primer peronismo, uno debería llegar a la conclusión que Menem se preocupó más por lo social que el peronismo. Una locura. Pero no es así. Claro, lo que pasaba era que había pleno empleo, por lo tanto, era el... Perdón, Alejandro, un segundo. Oscar, muteate, por favor, si no voy a tener que mutear a todos. ¿Cómo? Que te mutees, que te silencies. Mutea vos, desde centralizalo. Mutea vos.
Seguí, ¿Sigo? Alejandro, ya está, perdón. Bueno, ese pleno empleo de toda la fuerza laboral, de toda la población adulta que ingresaba al mercado laboral, se terminó. Y lo que estamos viendo desde mediados de los 70 para acá es este nuevo capitalismo que en la academia decimos capitalismo financiero, donde el gerente de la empresa más importante no es más el gerente de producción. El gerente más importante es el gerente financiero. Si uno mira los patrimonios netos de las empresas, de las principales empresas, uno va a ver que la composición financiera de ese patrimonio neto en los últimos 30 años de las principales empresas ha ganado el componente financiero respecto al componente reproductivo, al componente de bienes de capital, bienes de insumo, capital de trabajo, etc. El capital se reproduce en el sistema financiero y no en el sistema productivo. Los ricos hacen plata no explotando a los trabajadores, sino en el sistema financiero. Entonces los militantes populares que venimos de aquella tradición fordista, en la cual nuestra contradicción principal era trabajo versus capital. Nosotros, nuestros conflictos gremiales, hace 30 años, digo porque acá hay gente muy joven, veo algunas caras, era siempre pelearnos con el patrón, ¿no? Mejores salarios, mejores condiciones de trabajo. El enemigo era la patronal, era el capitalista. Ha pasado el tiempo y yo en este momento, a pesar de no ser una persona religiosa, acuerdo en la caracterización que hace el Papa. El Papa dice, no lo dice así como lo voy a decir yo, pero dice, la contradicción principal hoy no es más capital-trabajo, es capital financiero, capital productivo. Esa es la contradicción principal. Y nosotros tenemos que estar claros si acordamos con eso o no. Yo, a pesar de no ser una persona religiosa, acuerdo 100% con esa caracterización que hace el Papa hoy. Es toda la política pública no puede estar subordinada a la agenda financiera. Y ustedes se pueden dar cuenta, en los 12 años del gobierno de Néstor y de Cristina, nosotros estuvimos subordinados. Y ahora empieza el gobierno de Alberto y estamos subordinados. Hace 7 meses que asumió Alberto y todavía no podemos lanzar nuestro plan productivo, porque todavía no hemos acordado la negociación de la deuda que heredamos. O sea, el capital financiero está subordinando la voluntad popular de este pueblo de ir hacia un país productivo. ¿Qué les quiero decir? Las democracias del mundo, como dice el Papa, están en peligro si las democracias del mundo no se deciden alguna vez a destruir capital financiero. ¿Qué es destruir capital financiero? Todos los países del mundo no deben nada. Basta. Esto fue una gran estafa. Esa deuda externa nunca entró al país. Nunca se hizo una fábrica con esa deuda. Nunca se hizo un puente, una escuela, nada. Por lo tanto, el pueblo argentino no tiene ni siquiera por qué pagar esa deuda. No estamos en las condiciones de hacer este planteo, ni mucho menos, pero el Papa de alguna manera está pensando en esto. Si la reproducción de la sociedad va a depender de que la riqueza que genera esa sociedad, una parte importante se va a ir a pagar a los acreedores externos, van a haber menos recursos para que esa sociedad se reproduzca vía el trabajo. Entonces, por eso el Papa es tan claro en esta caracterización que él hace. Por eso nosotros discutimos tanto con los compañeros de la izquierda partidaria, ¿no? Nosotros no creemos que hoy la contradicción sea capital-trabajo, sino que la contradicción es capital financiero versus capital productivo. En esa etapa capitalista, capital financiero, capital productivo, no existe más el pleno empleo, tal como lo conocíamos en el Fordismo. No hay ninguna posibilidad que, dada la institucionalidad, hoy volvamos a un escenario de pleno empleo. Eso lo dice Europa, y desde Europa nos llegan alternativas para salir de la crisis. En el 2003, en el Congreso de la CTA, en Mar del Plata, y también en el 2006, yo discutía con la mesa de coyuntura de la CTA, en la que estaba Claudio Lozano
dirigiendo la mesa de economía, donde Claudio Lozano, la mesa de coyuntura de la CTA, Lilita Carrió, Rubén Lobuolo, planteaban que como no había posibilidad de llegar al pleno empleo, habría que ir hacia un ingreso ciudadano o una renta básica universal. Algunos compañeros de la CTA no estábamos de acuerdo con eso y decíamos que no, que a pesar de que estábamos en una etapa financiera de acumulación del capital, nosotros debíamos atrevernos a ir por un escenario de pleno empleo de la fuerza laboral argentina. Y que para eso había que hacer algunas cosas, pero que no nos íbamos a resignar en cuanto a ser optimistas sobre el mercado de trabajo. El asunto es que 20 años después, hoy, vuelve a plantearse en Argentina esta discusión, que es vieja. Hace más de 30 años en Europa y hace más de 20 años en Argentina, cuando se discutió, cuando empieza la crisis en el año 1998, hasta el 2001, 2003, siempre se discutió este tema, que ahora vuelve a discutirse, sobre que no hay ninguna posibilidad que el mercado de trabajo vuelva a ser el integrador social, y que por lo tanto hay que ir hacia un ingreso ciudadano o hacia una renta básica universal. Las personas que en Europa están planteando ingreso ciudadano o renta básica universal, es lo mismo, son personas que son pesimistas sobre el mercado de trabajo. Ellos afirman que nunca más va a haber pleno empleo en el capitalismo, nunca más. Olvidémonos del mercado de trabajo. La sociedad se tiene que integrar vía el ingreso, dicen ellos. Entonces, para que se integre vía el ingreso, todos tienen que tener ingreso. Entonces, por eso hay que ir hacia una renta básica universal o ingreso ciudadano. ¿Qué es un ingreso ciudadano o una renta básica universal? Porque en Argentina se está discutiendo este tema y hay una confusión conceptual muy importante. Porque hay personas que le dicen universal a cosas que son focalizadas, y hay personas que le dicen políticas con criterio de ciudadanía a políticas que tienen la obligación de una contraprestación. Lo que están defendiendo Rubén Lobuolo en Argentina, Lilita Carrió en su momento, ya no lo dice más, o Claudio Lozano en el 2003, cuando hablaban de ingresos ciudadanos decían dos cosas. Es para todos. Si es ciudadano, es para todos. Es para Tinelli, es para Paolo Roca, y para la persona más rica de la Argentina va a cobrar ingresos ciudadanos. Y la persona más pobre de la Argentina va a cobrar ingresos ciudadanos. Todos cobran ingresos ciudadanos, pero tiene otra característica. Si es ciudadano, es para todo. Pero si es ciudadano, es incondicional. La persona lo recibe por el solo hecho de ser ciudadano. No tiene que cumplir ninguna otra condición, porque si no, no sería ciudadano. Por ejemplo, los derechos políticos tienen esa característica. Vota el más rico de todos los ricos y el más pobre de todos los pobres. Todo, porque es universal, para todos. La renta básica universal tiene la misma característica, es así, es renta básica universal, universales para todos. Entonces, como estas políticas las está promoviendo la progresía europea, llega a la Argentina con ese velo de la progresía. Y nosotros, desde el campo popular, nos dejamos correr por la progresía y le ponemos universal a cualquier cosa. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. ¿Hay algo menos universal que la asignación universal por hijo? No es universal. ¿Por qué le pusimos universal? Porque tenemos culpa ideológica. Entonces, le atraviesa este tema. Y empiezan las confusiones. El ministro que a veces dice una cosa y lleva una confusión terrible. No, seamos claros. El que es más claro, otra vez, y ustedes me van a decir que yo soy militante papal, y la verdad que no, pero el que es más claro con esto es el Papa. ¿Qué dice el Papa? Salario universal. No es lo mismo que ingreso ciudadano.
no es lo mismo que renta básica universal, porque salario, en nuestra tradición, implica salario es valor. Desde Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, el salario es, el valor es igual al salario más la tasa de ganancia del capitalista. Pero entonces, el salario implica un valor, la concreción de un valor. Cuando él, con el lenguaje de hoy, en vez de decir pleno empleo, como en el Fordismo, dice salario universal. ¿Qué entiendo yo de eso? Asalariemos todos los trabajos que hace la comunidad argentina para reproducirse. Todos los trabajos, aunque no sean empleos. Si son trabajos y generan valor, merecen un salario. Por lo tanto, tenemos que transformar los trabajos en empleo. El asunto es que eso lo puede hacer alguien, un gobierno, que es optimista sobre el mercado de trabajo y que está dispuesto a hacer los cambios que haya que hacer para que todos esos empleos, todos esos trabajos sean empleo. Ahora, para eso hay que hacer cosas. Si yo quiero quedarme con el statu quo del mercado de trabajo fordista y sigo creyendo que la fábrica antigua es la que me va a resolver los problemas del mercado de trabajo, obviamente que tiene razón la progresía blanca. La progresía blanca dice que el fordismo nunca más va a volver al pleno empleo. Yo en eso podría acordar. Bueno, si no va a haber pleno empleo y no vamos a cambiar nada, vamos por una renta básica, no universal, básica. ¿Qué quiere decir renta básica a diferencia de renta básica universal? Si los argentinos somos productores de alimentos, por lo menos deberíamos tener la honradez de que en todos los hogares argentinos hubiera un ingreso que cubriera sería una transferencia de ingresos para las personas o los grupos de personas, los hogares, que no llegan a la canasta básica alimentaria. Pero eso es una política focalizada, no tiene nada de universal. No tiene nada de incondicional, porque le vamos a meter las condiciones que le metimos tal vez a la UH. Pero no tenemos que tener miedo de las palabras, porque a mí ningún progresista me va a correr por izquierda. Porque yo soy militante popular y vengo del subsuelo de la patria. Y a mí ningún progre, por más doctorado que tenga en ciencias sociales, me va a correr con que si no le pongo el título de universal a la política pública, es más chota que si hago una política focalizada. No nos dejemos correr, porque si no nuestro pueblo empieza a tener confusiones. Si tuvieran el coraje de decir, bueno, hagamos un plebiscito, consultemos a nuestro pueblo a ver qué piensa, si quiere un ingreso ciudadano o quiere trabajo para todos. Y que lo decida el pueblo, no 4 o 5 intelectuales, asesores del presidente. No, que lo decida el pueblo. Porque va a ser el pueblo el que va a tener que bancar esa política. En el territorio, va a tener que bancarla. Y yo, como participé de la Argentina Trabaja, participé de Ellas Hacen, la inmensa mayoría de los compañeros que participaban de esas diplomaturas, la inmensa mayoría, no quería transferencia de ingresos. Quería trabajar. Quería ser parte de la división, los satisfactores de las necesidades de nuestro pueblo. Porque el trabajo, si fuera solo ingresos, si el trabajo solo implicara ingresos, estaríamos de acuerdo con la agenda de la progresía blanca. Estaríamos de acuerdo con ingresos ciudadanos, eso solo. Además de ingreso, es portador de derechos. Y además de ser portador de derechos, tiene un carácter identitario. Cuando nuestros hijos van a la escuela, mi papá es mecánico, mi papá es carpintero, mi mamá es colectivera, mi mamá trabaja de tornera, mi mamá hace esto, construye cosas para que la sociedad se reproduzca, tiene un rol, es una sujeta,
de producción de satisfactores para la sociedad. Tenemos que legitimar a los papás, tenemos que legitimar a las mamás, a los tutores, tenemos que legitimar a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo se legitima en el barrio, en la casa, si trabaja. Y si toda la comunidad lo reconoce como trabajador, no si recibe una transferencia de ingreso. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de dar este debate sin vergüenza. Nosotros no queremos que Tinelli cobre un ingreso ciudadano con esta estructura tributaria. Yo le voy a pagar un ingreso a Tinelli. Ni en pedo. Con esta estructura tributaria yo voy a hacer un ingreso ciudadano para que lo cobre Paulo Roca. No. No, ni en pedo, no. Entonces, claro, firme. Timón firme, porque se viene una etapa de mucho debate de cuál va a ser el sentido de la salida de esta crisis. Y una parte importante de nuestro espacio se deja correr por la progresía. Y empiezan con este rum de el ingreso ciudadano, de la renta básica universal. Bueno, yo le quiero decir que yo voy a estar en la vereda enfrente de esas personas y voy a dar el debate donde tenga que darlo. Una de las posibilidades de que nosotros salgamos vía el trabajo es transformar todos los trabajos en empleo. Y ahí aparece algo que ustedes, yo sé que están trabajando, que son las tareas del cuidado. Esta sociedad se reproduce por la sobreexplotación de la mujer. No hay ninguna... Mañana llega a haber una huelga de mujeres, pero una huelga de verdad, no la del 8 de marzo, de verdad. Porque la del 8 de marzo son de las mujeres que están trabajando en blanco. No, yo me refiero a una huelga de mujeres, todas. Se levantan el 8 de marzo y llora el nene. Mamá, mamá, quiero la leche, estoy de paro. Mamá, mamá, tengo que ir al hospital, estoy de paro. Paro de verdad. Si las mujeres llegan a hacer un paro, el capitalismo explota. No es más la clase trabajadora marxista que va a voltear el capitalismo, las pelotas. La única posibilidad que tiene el capitalismo de voltearse es si las mujeres mañana hacen un paro. Y como no están cobrando por su salario, el salario del cuidado, ¿qué hacen los trabajadores y las trabajadoras cuando el patrón no les paga? Huelga. ¿Por qué las mujeres no pueden hacer huelga por el salario que no les pagan? Dice Laura Pautasi, porque son prisioneras del amor. Es difícil que una mujer haga paro si un niño está llorando. Ahora, el resto de la comunidad debería reconocer que ese niño va a tener activos, afectivos, culturales, académicos, porque hay una madre que subordinó su formación, su entretenimiento, un montón de cosas para cuidar a ese niño. Y esa sociedad va a disfrutar de ese niño con ciertas calificaciones porque alguien se sacrificó antes. Porque no se crió solito en la calle. Si se hubiese criado solito en la calle, tendría otros activos, diferentes. Y le aportaría mucho menos a la comunidad. Si los gurises tienen los activos que tienen, es porque alguien los cuidó antes. Ahora el problema es que hay algunos niños que sí acceden al cuidado. Si una mamá abandona a sus hijos en San Justo para ir a cuidar los hijos de una rubia de ojos celeste en Belgrano, ¿le pagamos un salario? Ahora, si esa mamá con total autonomía decide no ir a Belgrano y quedarse en San Justo a cuidar sus propios hijos, esta sociedad no le paga, porque dice que eso no es un trabajo. Entonces, una posibilidad que hay que estudiar, nosotros como campo popular tenemos que ser una comunidad de derechos. Si nosotros logramos que nuestra agenda esté gobernada por los derechos, aparece el pleno empleo. ¿Cuántos empleos vamos a generar si le garantizamos a todos nuestros gurises que van a ser cuidados?
¿Cuánto empleo vamos a generar si le garantizamos a todos los adultos que van a ser cuidados? ¿Cuántos empleos vamos a generar si le decimos a todo el pueblo argentino que tiene derecho a nacer en un pueblo, a criarse en el mismo pueblo y a desarrollarse en el mismo pueblo? Como dice Alberto, el plan arraigo. Todos los que hemos sufrido el desarraigo, yo soy de un pueblo muy pequeño del interior de la banda oriental, todos los que hemos sufrido el desarraigo, sabemos de la importancia que tiene eso que está planteando Alberto. Si un ciudadano nace en Jujuy, no tiene por qué ser penado por eso, porque él no eligió eso, él nació ahí. Tiene derecho a tener salud de calidad como un pibe que nace en Barrio Norte de Buenos Aires. Tiene los mismos derechos de tener los mismos niveles de educación que tiene un pibe que nace en Barrio Norte. Tiene los mismos derechos de tener una universidad, en una escuela técnica. Bueno, si nosotros organizamos la comunidad en base al amor y en base a los derechos, aparece el pleno empleo. Ahora, tenemos que tener el coraje de hacer eso. Porque lo más fácil es hacer la plancha. Y decir, mira, vos tenés derecho, pero ¿sabés qué? No hay superávit fiscal. Entonces, como no hay recursos, yo tengo derecho a la educación, pero como no hay recursos, no te lo puedo dar. No, es al revés. Señor Ministro de Economía, yo tengo que garantizar los derechos de 45 millones de argentinos. Usted me tiene que dar la plata para hacer eso. No la tengo, vaya a buscarla, porque este no es un país pobre, este es un país injusto. Vaya a buscarla donde está la plata. Y la plata está en Argentina, porque Argentina no es Etiopía. Acá hay mucha plata. Hay que tener el coraje de ir a buscarla. Hace 4 meses que estamos debatiendo un impuesto por única vez, que no, por lo tanto no sería un impuesto, del 1% a 13.000 personas. Seamos conscientes de la derrota que tenemos mental, ¿no? Política. Entonces, nuestras políticas públicas, por lo que yo estoy viendo, por lo que veo a Matías Culfa, a Ariel Yale, nosotros estamos dentro de esas dos posibilidades de ingreso ciudadano, renta básica universal o trabajo para todos. Nosotros estamos con trabajo para todos. Desde mi subsecretaría, ¿qué estamos haciendo para eso? Porque si no, todo queda en piripipí. Nosotros estamos oponiéndonos fuertemente a lo que está planteando los socios del Mercosur. Los socios del Mercosur van por una agenda de apertura económica indiscriminada, gratuita. Antes de ayer participé de la reunión de los negociadores del Mercosur, donde fui prácticamente insultado por el representante de Brasil y por el representante de Uruguay. Cuando expliqué que nosotros estábamos protegiendo el mercado interno, que estábamos protegiendo la industria nacional, en un tono que no es el adecuado para estas reuniones diplomáticas, el representante, el secretario, mi par brasilero, el secretario de Comercio Exterior de Brasil, me dijo que Bolsonaro no había venido a gobernar Brasil para repetir los errores del pasado. O sea, Lula, Dilma, ¿no? Y que ellos iban para una apertura al mundo. Y van a lograr, quieren lograr en el 2020 un acuerdo de libre comercio con Singapur, Vietnam, la India, Tailandia, Canadá. No queda la industria argentina. Si eso pasa, olvídense de la industria argentina. No hay posibilidades de competir con la productividad del sudeste asiático. Ninguna posibilidad. Ninguna. Con lo cual estamos ante un escenario bastante complejo en lo regional. Posterior a esa reunión, tuve una reunión con la UOM y con ADINRA, que es la Cámara de los Metalúrgicos. Me vinieron a pedir esto, a pedir lo otro, a pedir... Antes de terminar la reunión le dije, muchacho, escúchame una cosa, se tienen que desmarcar y pedir la pelota. ¿Cómo? Te tenés que desmarcar y pedir la pelota y empezar a jugar el partido.
Porque si no, parece ser que nosotros nos peleamos en el Mercosur y que esta es una decisión del gobierno porque sí, ideológica, y no es ideológica. Yo te estoy protegiendo a vos, tu producción metalúrgica, sí. Yo te estoy cuidando los puestos de trabajo a vos, la UOM, sí. Bueno, por favor, ¿podés hacer un comunicado convocando a los industriales de Brasil y a los trabajadores de Brasil y juntos decir que les preocupa los acuerdos comerciales que está promoviendo Brasil? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Bueno, empezá a ponerte los cortos, ponete la zapatilla y vení a jugar el partido. Pero jugalo, pedí la pelota, pedila, mi amor, porque si no queda como que hay un grupo de funcionarios que, no, yo no tengo empresa metalúrgica. Yo no tengo plusvalía de las empresas metalúrgicas. Estamos haciendo todo esto para proteger los trabajos metalúrgicos y para que vos obtengas ganancia en tu empresa y la reinviertas. Bueno, jugá el partido. Que la sociedad se entere de que estamos haciendo esto. Porque no estamos peleando con la embajada norteamericana, con el Mercosur, no estamos peleando con un montón de gente para proteger el mercado de trabajo en Argentina, porque de las dos soluciones creemos que la más acorde con nuestra historia es la de trabajo para todos. Vamos a tener un problema fenomenal a fin de año. Los datos del primer trimestre sin pandemia del mercado de trabajo argentino son terribles, terribles. Primer trimestre es enero, febrero y marzo, sin pandemia. Ya eran terribles. ¿Se imaginan lo que va a ser el segundo trimestre y el tercer trimestre? Nuestro mercado de trabajo va a estar en ruina. Bueno, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿No? Bueno, estas son, va a haber 60 medidas que la va a anunciar Alberto próximamente. Ustedes van a ver que hay una potencialidad inmensa en esas medidas, pero todas esas medidas van a requerir de apóstoles, de que nosotros salgamos a legitimar esas medidas en el territorio. Porque va a haber una disputa por el sentido de la salida de la crisis. No solo con la derecha, seamos claros en esto, no solo con la derecha. En nuestro frente de todo también hay sectores progresistas que quieren otra salida. Otra salida. Nosotros queremos trabajo para todos, empleo para todos, volver a abrir la fábrica, que nuestros niños se sientan orgullosos de su papá, de su mamá. Queremos esas cosas nosotros. Nosotros nos mueve el amor, nos mueven otras cosas. No tanto la racionalidad económica, ni la eficiencia, ni la competitividad. No. Nosotros nos mueve la eficacia, no la eficiencia, la eficacia. ¿En qué queremos ser eficaces? En construir una sociedad, una comunidad en base a derechos. Queremos ser eficaces para eso. Si para ser eficaces tenemos que tener déficit fiscal, vamos a tener que tener déficit fiscal. Si para ser eficaces vamos a tener que proteger a la producción argentina del sudeste asiático, lo vamos a tener que hacer y vamos a tener que pagar los costos. Pero tenemos que ser eficaces. ¿En qué? En que el pueblo votó un cambio respecto a lo que venía hasta el 2019 y nosotros somos capaces de concretar ese cambio. Porque si no, a mí me parece que vamos a estar en riesgo otra vez en cuanto a esto de son todo lo mismo. Y a mí me parece que los argentinos están esperando mucho de nosotros como espacio político. Pero ¿saben qué? También yo lo que veo, porque cuando hablo con las cámaras brasileras y con los trabajadores brasileros, uruguayos, el resto de América Latina también está viendo que Argentina tiene tal vez una salida vía democrática, que no la está teniendo Bolivia, no la está teniendo Chile, no la está teniendo Ecuador. Hay muchos países que están enfrentando la misma crisis que nosotros, y nosotros la estamos resolviendo por voluntad popular. Es muy importante si nosotros como espacio político logramos darle una salida a nuestro pueblo por canales institucionales, democráticos, con fuerte apoyo popular. Vamos a ser como una luz en este continente tan complejo que estamos teniendo en estos momentos.
Bueno, yo lo dejaría por acá y ahora, si ustedes quieren, preguntas o intervenciones, lo que ustedes quieran. Ahí, bueno, compas, ¿cómo están? Si alguna tiene preguntas, ponga el iconito de la manito o avise por el chat y las vamos leyendo. Si no, tengo acá un par que habían mandado antes. Arranco por esas, me parece. Tengo una acá que dice, ¿qué rol ocupan las tareas del cuidado en la salida de la pandemia? Que hace un ratito había mencionado eso, hablando del empleo de las mujeres no pago. A ver, yo para mí el cuidado genera un valor. No un valor de, ay, qué lindo es cuidar. Me refiero a valor económico. ¿A qué le llamamos los economistas valor económico? Si hacer una tuerca genera valor, cuidar a un nene o cuidar a un adulto genera un valor. Si genera un valor, es que contiene un salario, sea pago o sea no pago, pero contiene un salario. El asunto es que Naciones Unidas, desde que hizo el Manual de Cuentas Nacionales, dice que las tareas, los servicios que se hacen dentro del hogar no forman parte del PBI. Entonces yo me fui más atrás. ¿Desde dónde viene esto? ¿Y saben desde dónde viene? Desde Carloncho Marx. Si ustedes leen a Silvia Federici, una feminista que escribía ya por los 70, marxista ella decía, Carloncho Marx, cuando calculó la tasa de ganancia, el plusvalor, puso como los bienes necesarios para reproducir la clase trabajadora a los alimentos y la vestimenta. Y dice Silvia, dice, perdón, ¿y quién cocina los alimentos? ¿Y quién lava la vestimenta? Esas horas de trabajo, Carloncho, mi amor, te olvidaste de ponerlas. Entonces, como te olvidaste de ponerlas, el salario que permite la reproducción de la clase es mucho más bajo que lo que debería ser. El asunto es que 200 años después de Carloncho y 40 años después de lo que dijo esta compañera, nosotros podríamos empezar a pensar, che, si genera un valor, entonces hay un salario ahí. Y hay un salario no pago. Entonces, las tareas del cuidado para mí en el futuro cumplen un rol imprescindible de asalariar, imprescindible. Que no tiene que ver con lo que ustedes están pensando. Para ser sincero, entre compañeros y hablar a calzón quitado. Ustedes están pensando en aumentar la oferta de cuidado, que está maravilloso y es un avance de la puta madre. Todo bien. Ahora, en algún momento, atrevámonos a discutir con la izquierda. Tenemos que tener el coraje de discutir con la izquierda. Discutir este tema. Che, ¿el cuidado genera valor o no? Sí, genera valor. Bueno, entonces si genera valor es porque tiene implícito un salario. ¿Ustedes saben cómo se calcula el PBI del sector público? El PBI se calcula de 3 métodos. 3. El método de la producción, sumo industria, más agro, más minería, más todo lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Esa producción genera ingresos del trabajo y del capital. Sumo, salario, más ganancia, también tengo el PBI como acá. O en lo que se gasta ese ingreso. Consumo, gasto público, inversión. ¿Está bien? Por el método del ingreso, el sector público dice, todos los salarios más toda la ganancia. Pero como el sector público tiene ganancia cero, el PBI del sector público, ¿saben qué es? Los salarios de los trabajadores públicos. Podríamos hacer lo mismo con la tarea de cuidado. Exactamente lo mismo. Y que las compañeras y los compañeros tengamos la autonomía para decidir si yo salgo a trabajar afuera o me quedo cuidando a mi niña. Porque no solo tenemos que garantizar el acceso al cuidado de todas las personas, sino yo quiero tener el derecho a cuidar. Y si yo quiero elegir cuidar, esta comunidad me tiene que pagar. Porque no es lo mismo que mi niña se críe solita
que se cague y se mee y no haya quien la limpie, y no haya nada, a que se críe con una persona adulta, sea mamá, papá, tutora, abuela, y que llegue a la adultez con determinados activos que esta comunidad reconoce como valorables. Bueno, eso hay que pagarlo. Entonces, si vos me decís, ¿las tareas de cuidado deben ser remuneradas? Sí. Hasta que no lleguemos a eso, capacitamos a un ejército de cuidadores y de cuidadoras, y hacemos centros de cuidado, yo lo voy a militar a full, está todo bien, Levita, está todo bien. Ahora, en algún momento, más a mediano plazo, vayamos por los salarios para las tareas de cuidado. Porque cada vez las personas viven más tiempo, ¿no? Antes vos te jubilabas a los 60, a los 65 te morías. ¿Está bien? Ahora te jubilás a los 65 y vivías hasta los 90, hasta los 80. 20 años rascándote el higo. Bueno, ¿quién le va a contar cuentos a los abuelos? ¿Quién le va a tocar la guitarra a los abuelos? ¿Quién los va a llevar a pasear? ¿Quién va a hacer que esa prolongación de la vida no sea una mierda en un geriátrico? Porque ¿para qué estamos alargando la vida? ¿Para cagarlos? No, hagamos que la cantidad de innovaciones que estamos generando como humanidad tenga un grado de dignidad. Entonces, armemos un ejército de trabajadores para la población adulta, para que envejecer no sea un castigo. Entonces, las tareas de cuidado para los niños y para la población adulta debe ser remunerado. Y yo propuse un artículo en el libro de Carolina, que compiló Carolina Brandari, donde hago un pequeño ejercicio de cuánta plata sería eso, asalariar esas tareas, y la verdad que es menos de lo que pagamos de intereses en deuda en un año. Entonces los recursos están. ¿Se los pagamos a la deuda o los pagamos a los que cuidan? Es una decisión política esa, ¿no? No estoy diciendo, Barrio se fue al trotskismo y está diciendo no al pago de la deuda. Compañero, soy funcionario, soy responsable, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que seamos conscientes como militantes populares que los recursos están, y que alguna vez tenemos que empezar a hacer lo que se debe hacer y no lo que se puede hacer. Muchas gracias, compa. Ahí vamos con otra. Te leo. ¿Ves posible el salario complementario universal para llegar al salario mínimo vital y móvil con reconocimiento del trabajo que realizan los millones de trabajadores fuera del sistema? Por supuesto, eso es lo que está diciendo el Papa. Sí, sí. Sí, claro que sí. No es lo mismo, transferencia de ingresos sin nada a un salario complementario. Porque cuando yo nombro salario, dada la historia de nuestro movimiento obrero, salario tiene un peso muy importante, muy importante. No es transferencia de ingresos, es salario. Salario es valor, ¿no? Valor económico, valor. Sí, por supuesto que sí se puede. Lo que pasa es que el macrismo nos sacó todo, entonces hasta el lenguaje, esto de sí se puede, parece que estoy haciendo la campaña del PRO. Sí se puede, sí se puede. Pero sí, claro que es posible, y que este país es un país de ingreso medio, no es un país pobre. Lo que es un país es tremendamente injusto, pero no es un país pobre. A ver, acá tengo, ¿cuánto condiciona la negociación de la deuda externa para el futuro económico? Muchísimo, muchísimo. Si yo tengo, ustedes fíjense una cosa, muy simple. Todo el gasto que está teniendo el Estado desde que empezó la cuarentena hasta acá, todo, todo. La ATP, todo eso no llega al 5% del PBI. 5% del PBI.
Si nosotros aceptamos lo que dicen los acreedores, vamos a pagar más del doble solo en deuda. Mire si será importante bajar las pretensiones de los acreedores y tener más recursos para nuestro pueblo. Condiciona y muchísimo, muchísimo, muchísimo. Alguna vez vamos a tener que discutir también en serio el tema de la deuda, ¿no? Porque es una gran estafa que los ricos de este país hayan endeudado a la patria para sacar sus riquezas afuera, porque traían los dólares para poder pasar sus pesos a dólar y fugarlo, y que nuestro pueblo hoy esté pasando hambre para pagar esos intereses. Nuestro pueblo no se benefició ni en un puto hospital de esa deuda. Una puta escuela no se hizo con esa deuda. Nada. Nuestro pueblo no disfruta de una vereda, nada, absolutamente nada. Y va a pagar los intereses que el Estado contrajo deuda para que los ricos sacaran la plata afuera. Condiciona muchísimo. Acá, perdón, recién se me fue y la voy a buscar. Y una pregunta muy interesante con la agenda que se viene del medio ambiente. Dice, ¿cómo se combina el pleno empleo con el cuidado del ecosistema? Bueno, otro debate que tenemos con algunos sectores de nuestro espacio, ¿no? Una potencial salida para tener dólares, para hacer frente a la deuda, que no dependan de la mesa de enlace, es buscar un nuevo componente exportador y no depender de que la mesa de enlace se decida a liquidar o no sus exportaciones, ¿no? Se abrió una posibilidad, es solo un diálogo, se está hablando, no hay nada concreto todavía, sobre que China podría comprarnos cantidades crecientes de carne porcina. La sola discusión de esa posibilidad, ustedes saben que ha generado un revuelo terrible. ¿Cómo van a convertir la pampa húmeda en un chiquero? ¿Cómo que...? ¿No? Bueno, yo estoy a favor de generar miles de granjas que produzcan alimento para personas, y no como ahora tenemos millones de hectáreas sembradas para alimentar. Ya una posibilidad de agregar muchísimo valor exportando alimento para personas, no para animales. Formaríamos un nuevo actor agropecuario, porque serían pequeñas granjas. Los chinos lo que quieren es una forma de criar al cerdo diferente a como la crían ellos, porque vieron los problemas que causa esa forma de producción, con lo cual tendríamos esas granjas, los frigoríficos, había un desparramo de producción, de industrialización de la ruralidad, con esto del plan arraigo y todo eso, impresionante si eso se llega a concretar. Por supuesto que nos vamos a enfrentar con este tipo de planteo, ¿no? Del Partido Verde, digamos, ¿no? Que está bien, pero bueno, discrepo con eso, que ustedes saben que uno de los... nosotros no, la Argentina firmó no solo la deuda, estamos condicionados por la deuda, estamos recontra condicionados por los acuerdos comerciales que nos dejó el macrismo. Uno que está cerrado es con la Comunidad Económica Europea, está cerrado, no se puede hacer nada, está cerrado. Y uno de los puntos que se apropió la Comunidad Económica Europea, ¿saben cuál fue? Ustedes me tienen que entregar toda la industria. Yo les voy a comprar algo de agro. Pero, si llegamos a sospechar que ustedes dañan el ambiente, no les compramos nada. O sea, está todo para perder. Porque ahora dicen, no, el Mercosur está prendiendo fuego la Amazonas, por lo tanto, no le vamos, ¿no?
Argentina está usando el glifosato. Bueno, entonces no. Entonces nosotros entregamos la industria, entregamos nuestro mercado interno, y ellos que nos compran, nada. Nada. Un acuerdo maravilloso. Un acuerdo maravilloso. Entonces, ellos tienen una agenda verde. Algunos sectores argentinos incorporan, como incorporan la renta universal y el ingreso ciudadano de Europa, porque todo lo que viene de Europa tiene un halo de racionalidad y de copadez, y todo lo que viene de acá, de América Latina, tiene un halo o una cosa de populista, de qué sé yo. Entonces, la agenda verde que algunos compañeros y compañeras están planteando en Argentina para oponerse a este potencial de exportación de carne Está en otra ubicación, pero futura, yo veo 4 personas ahí. serán argumentos atendibles, pero a mí me parece que tenemos una emergencia y que eso debería pasar a un segundo plano, ¿no? Pero bueno, son opiniones, qué sé yo. Tenemos, esperen que se me van perdiendo en el chat. Tenemos, en la coyuntura actual, ¿cómo se avanza en superar problemas estructurales de la economía nacional, teniendo en cuenta la dependencia de importaciones y las restricciones externas? No entendí. Ahí va de nuevo. Dice, en la coyuntura actual, ¿cómo se avanza en superar problemas estructurales de la economía nacional? Y tenemos entre paréntesis los problemas, dependencia de importaciones y restricción externa. Mirá, yo me estoy encargando de las importaciones, de parar, ¿no? Por supuesto que se acuerdan de mi mamá todo el tiempo, ¿no? Y si ustedes ven los medios de comunicación, no dejan importar esto, no dejan importar lo otro, un montón de cosas. Timón firme, no importa. Hace poco tuvimos una audiencia con una gran empresa internacional que hace comida rápida, y a la que van nuestros hijos, adolescentes, van mucho a esa casa a comer. Y nos decían que el juguetito que va dentro de la cajita tenía que ser importado. Y nosotros que no, no. Sí, no, sí, no, ¿no? Como ustedes sabrán. El asesor de esa empresa es un ex senador de la Nación. Volví a repetir, Que se perdona, sentó Ale. ahí a Ale, defender se eso, cortó. ¿no? A defender que fue los dos, el macaquito. Bueno, tenemos restricciones. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Por ejemplo, neumáticos. Tenemos Zafate y a Pirelli por el suelo. Las otras empresas, las que importan, marcas conocidas que ustedes saben quiénes son, presionan y presionan todo el tiempo para traer sus ruedas de afuera. Y nosotros decimos, che, no, pará, cómprenle a Fate y cómprenle a Pirelli, porque la tenemos por el suelo. No, nosotros necesitamos, no, no. Bueno, hay que tener funcionarios que estén dispuestos a tener firme, porque el viento viene, el mar está. Necesitamos llevar ese transatlántico que es la economía argentina, o si otra vez enderezar para la orilla. Tenemos Te estamos perdiendo, Alejandro. que sí.
Ale, perdona, Ahora, te hay estamos perdiendo. mucha decisión política, con mucha banca, vamos a entrar que... ¿No se escucha? Ahora sí, de momento se va cortando, por eso. Lo último no se escuchó bien. No, Se digo corta que... acá. A ver si se escucha ahora. ¿Me hacen Perfecto. seña, por favor, sí o no? Ahí sí. Bueno, son decisiones que no es que yo las tomo, las toma el subsecretario, el secretario, el ministro y el presidente. Y cuando los lobistas presionan, uno siente que está bancado. Entonces dice lo que dice y acuerda lo que acuerda. ¿Se escuchó? Sí, Sí, perfecto. Sí. Es muy entrecortado, pero se escuchó. Y acá la última ¿Cómo? pregunta que... Perdón, ¿alguien quiere hablar? Oscar, ¿fuiste vos? Sí, ¿Querés una preguntar? pregunta respecto de, dadas los condicionamientos que tenemos en este momento para recibir capitales, habida cuenta de en primer lugar, arreglar el tema de la deuda y encima, después, organizar todo el tema de pagos. Yo lo que me pregunto es cómo hacemos para, en este momento, armar un mercado de capitales que no dependa del dólar. Una de las alternativas que se me ocurrían era respecto de, en la medida en que se blanquee la posibilidad de trabajo a nivel salarial, cómo armar a partir de ahí, de alguna manera, un fondo para ir armando un mercado de capitales. ¿Cómo armar ese mercado de capitales para las inversiones que nosotros necesitamos, para financiar nuestras propias inversiones? Porque veo, tampoco, no se puede seguir tampoco emitiendo a lo caballo, ¿no? En algún momento hay que pararlo también. No sé si me entendés la pregunta. Sí, sí, la entiendo. El asunto es este. Nosotros necesitamos inversiones y volvemos a la introducción. ¿Inversiones financieras o inversiones productivas? ¿Qué necesitamos? Occidente nos ofrece inversiones financieras, prestarnos plata para pagar vieja deuda. Los chinos nos ofrecen inversiones productivas. Bueno, es una decisión esa. Y además, que nuestras obligaciones son en dólares, no son en pesos. Si nosotros hacemos un mercado de capital en pesos, va a estar copadísimo para que la clase media nos siga ahorrando en dólares y empiece a ahorrar en pesos. Pero eso no va a solucionar el tema de que las obligaciones externas son en dólares. La faltante de dólares es una restricción que tenemos de hace 100 años. La tuvo Perón en el 52, ¿no? Perón estaba haciendo A y pasó a ser Z porque en 1951 tuvo el problema que tuvo. Tuvo que cambiar, tuvo que virar el barco. ¿Por qué? Faltante de dólares y aumento de precio. Lo mismo le pasó a Néstor, lo mismo le pasó a Cristina. Bueno, siempre es ese problema, la restricción de dólares. Uno podría aliviar esa demanda de dólares el día que las personas que tienen altos ingresos o medianos ingresos empiezan a ahorrar en ese mercado de capitales que vos decís en pesos, en instrumentos de activos en pesos. Ahora, eso no va a aliviar la necesidad de conseguir dólares para pagar los compromisos que el Estado argentino asumió en el pasado. Nosotros siempre nos tenemos que hacer cargo de deudas que vienen del pasado. Néstor hizo lo mismo con la deuda del menemato y ahora Alberto se tiene que hacer cargo de la deuda del macrismo. Pero la restricción de dólares no se salva
con un mercado de capitales en pesos. Lo que sí se salva con ese mercado de capital en pesos es que la clase media deje de demandar dólares para llevarlos al colchón y tenga un mercado de capitales en pesos que le proteja sus ahorros. Eso sí, es posible. Va, necesario más que posible. Bueno, acá leo la última pregunta que tengo en el chat. Si alguien más tiene una pregunta, o le escribe en el chat, o pone el iconito a la manito, así lo vemos, y preguntamos o le damos micrófono. Acá está. ¿Cómo generamos pleno empleo en este contexto? Nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Productivo estamos protegiendo el empleo, ¿no? El ATP es, loco, no eches a nadie, yo te pago el salario. Desde la subsecretaría en la que yo estoy, estamos diciendo, no vas a compartir el mercado con importaciones bajo competencia desleal. Te vamos a poner antidumping, te vamos a poner licencia no automática, vamos a hacer todo lo posible para que vos... O sea, hay un montón de oficinas públicas que están haciendo cosas para que ese empleo se concrete. ¿Eso es suficiente? Ni en pedo. Ni en pedo. El plan de obra pública que va a lanzar, el plan de vivienda que se va a lanzar, todo eso junto nos vamos a ir aproximando. Pero recordemos el tema de la economía del cuidado, el tema de todos los trabajos que no son empleo. Atrevámonos a pensar por fuera de lo tradicional. Corramos la frontera de posibilidades. El capitalismo te pone posibilidades y te dice, tenés que elegir entre A y B. ¿Qué nos dijo Néstor? Corramos la frontera de posibilidades. Atrevámonos a pensar otra cosa. No importa si no es posible hoy. Empecemos a discutirla porque capaz que mañana sí. Ahora, si nunca la pensamos, si nunca la debatimos, si nunca nos atrevemos a formalizarla, ¿cuántos recursos necesitamos para eso? Si no nos atrevemos, vamos a estar siempre administrando la pobreza. Que quizás nosotros lo hacemos mejor que el macrismo porque tenemos amor por nuestra patria y por nuestro compañero. Pero va a ser administración de pobreza. Nosotros tenemos que atrevernos a generar nuevas riquezas. Y esa nueva riqueza distribuirla con los criterios nuestros. Donde nadie tiene que ser excluido de ningún derecho. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Entonces hay que hacerlo efectivo, porque si no es piripipí. Efectivo los derechos, realidad efectiva. ¿Tengo derecho a la educación? Sí. Estoy en la montaña Catamarca, me chupa un huevo. Voy a poner una escuela en la montaña Catamarca, porque ese nene tiene derecho a ir a la escuela. Entonces, hay que distribuir recursos para que ese niño que está en la montaña Catamarca no tenga que andar 6 horas en un burro para llegar a la escuela. Hay que poner una escuela más cerca. Y hay que destinar un maestro para esa escuela. Y alguien que limpie la escuela. Bueno, hacer cumplir los derechos genera mucho, mucho, mucho trabajo. Y si ese trabajo lo transformamos en empleo, una maravilla. Entonces, vamos por las cosas tradicionales, las estamos haciendo nosotros del Ministerio de Desarrollo Productivo. Pero ustedes, los militantes, no tienen que correr, patearnos las puertas, ir a los despachos y patear las puertas. El pueblo tiene que correr al gobierno por izquierda. Nunca más el gobierno adelante del pueblo como una vanguardia iluminada. Nosotros tenemos que confiar en el pueblo, porque los que no confían en el pueblo son reaccionarios. Nosotros tenemos que confiar en el pueblo. Ahora el pueblo tiene que empezar a protagonizar la salida. Por eso para mí es muy importante la formación, saber que debemos demandar más, por supuesto, en un marco de racionalidad política, que sabemos que el macrismo nos está esperando con el 40%, que la oposición es despiadada en este país, es irracional en este país, con todo eso, pero no por eso dejar de demandar lo que nosotros creemos que hay que demandar. Que no nos corran más con eso, que si criticás le estás haciendo el juego a la derecha. No.
No, Alberto no tiene esa posición. Alberto siempre promueve el debate, promueve, sí, vamos, discutamos y discute con todo el mundo, se podrá equivocar o podrá tener argumentos, lo que fuera. Pero nosotros tenemos que correr al gobierno por izquierda. Yo soy del gobierno y a mí me tienen que correr por izquierda. Lo que pasa es que yo estoy en un sector donde los actores de ese sector no son muy, ¿no? Que son nuestros queridos empresarios, ¿no? Que hay que estarle pidiendo por favor, que protagonicen. Te estamos protegiendo, te estamos dando mercado. ¿No podés hacer una vaquita chiquita, y hacer una solicitada, y decir que estás empezando a aprender las máquinas? Tenías 10 máquinas apagadas, ahora tenés 8, ¿quiere decir que prendiste 2? Sí. ¿Por qué no le decía al pueblo argentino que prendiste 2, mi amor? ¿Sabes por qué? Porque el pueblo argentino está sufriendo, está teniendo mucha angustia, y capaz que le viene bien una buena noticia. La empresa J, vía la protección comercial que le dio el gobierno, prendió 2 maquinitas. Mira qué buena noticia sería para el pueblo argentino. Que ve que la empresa J, la empresa I, empezaron a prender las maquinitas. Que Carrefour ya no puede seguir importando todo lo que estaba importando y que ahora le empezó a pedir a los industriales nacionales. Ah, mira qué lindo sería que vos dijeras que te empezaron a llamar las grandes superficies que antes no te llamaban. Decilo. ¿Qué le quiero decir? Que cada ministerio tiene sus actores, ¿no? El Evita está más con desarrollo social y ahí los actores son protagonistas ustedes, por supuesto. Ahora, yo estoy en un ministerio donde los que deberían ser actores de defender la política pública frente a la mesa de enlace son los industriales argentinos. Y los industriales argentinos les cuesta transformarse en sujetos políticos. Les cuesta jugar el partido, les cuesta. Pero para mí hay que salir a protagonizar. Y ustedes nos deben correr a nosotros. El pueblo estará adelante, no los funcionarios. Eso de que los funcionarios están adelante del pueblo y que le ponen una agenda superadora porque son una vanguardia iluminada, no nos fue bien con eso. Se quedó muy atrás el pueblo y no entendió muchas cosas. Me parece que hay que ir juntos, funcionarios y pueblo juntos, comunidad organizada, todos juntos. Gracias, compa. Ahí leemos la última, me parece que ya no hay más. Tenemos, ¿cómo hacemos para transformar el trabajo en empleo? Es lo que habías comentado al principio. Cambio institucional, es muy simple. Ustedes están organizando, yo digo que lo están haciendo porque hablo con algunos, ¿no? De ustedes. Y algunas, más algunas que algunos. Sé que hay una diplomatura en la UNSAM, sé que están empezando con esta movida de agencias de cuidado, ¿no? Es eso. Una vecina me cuida al nene para que yo vaya a trabajar. Bueno, no va más eso. Esa vecina ahora está capacitada y va a cuidar 3 niños y va a recibir un salario por eso. Va a cuidar 5, no sé, lo que sea. Una vecina cuida a los adultos de la cuadra. Bueno, recibe un salario por eso. Ese trabajo que antes se hacía por amor, bueno, ahora se hace con amor y con salario. Con las dos cosas. No es tan complicado. No es tan complicado. Hay que tener voluntad política de hacerlo. Pero transformar en empleo antiguos trabajos no es tan complicado. Hay que tener la decisión política de hacerlo. Y a mí me parece que el Papa va a empezar a ganar agenda entre nosotros. En eso, que para mí es tan claro eso, porque yo siempre milité en contra del ingreso ciudadano y nunca le había encontrado el nombre a esta cuestión. Siempre yo seguía hablando del pleno empleo, fordista, ¿no? Y me choqué con esto del salario universal. Una maravilla. Yo soy docente de sociales de la UBA. Ustedes saben, ¿no? Que si hay
10 troscos en Argentina, 9 están en sociales de la UBA. Entonces yo siempre hablaba de pleno empleo, hasta que encontré ese salario. Cuando digo salario, mejora la cosa. Ahora, cuando cito al Papa, vuelvo a la situación previa, ¿no? Que me corren. Pero bueno, una maravilla de síntesis. Una maravilla de síntesis. Salario universal. Todas las personas de una comunidad, de alguna u otra manera, colaboran para que esa sociedad se reproduzca. Por lo tanto, todas merecen un salario. Una maravilla. Una maravilla. Es una síntesis inmejorable. Bueno, ahí están pidiendo tanto por el chat como por privado, están mandando mensajitos para que nos desmuteemos todos y te demos un aplauso porque la verdad, lo voy a decir en nombre de todos y todas acá, estuvo clarísima la charla, muy interesante, un montón de cuestiones realmente importantes y actuales explicadas de manera excelente. Así que les invito a todos y todas, así nos desmuteamos y aplaudimos desde nuestras casas a Alejandro por la excelente charla por siempre. El aplauso. And now. Perdón, estaba muteada y estaba hablando, perdón. Y de paso también, bueno, agradecer de nuevo, compañero Alejandro, por toda la explicación, súper clara, concisa, felicísimo todo, excelente, desde mi punto de vista. Y también vamos a invitar a los compañeros y las compañeras que estuvieron hoy el viernes 14 de agosto, ahora Gerardo, corregime si me estoy equivocando, replicamos este Zoom, pero con Pedro Saborido. Así que bueno, los esperamos ahora en 2 semanitas en esa. Ahí la van a pasar bien de verdad. No, esto estuvo excelente. Pasamos bárbaro. Con Saborido la van a pasar bien de verdad. Bueno, muchas gracias, compa. No sé, Gerardo, vos organizaste acá la reunión. ¿Querés vos también agradecer un poquito? No, gracias a todos que estuvieron acá presentes y especialmente a Alejandro, la verdad estuvo re claro para todos. Así que, bueno, los esperamos en la próxima oportunidad. Gracias a todos. Muy bien. Chao, hasta luego. Chau, chau. Chao. Chao, 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 chao. Chao. Muchas gracias.